Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares. La Knesset da otro paso en la conformación del nuevo gobierno israelí. El influyente rabino Chaim Druckmann murió a los 90 años. La hija de Eli Cohen, el más importante espía israelí, pide ayuda a Emiratos para recuperar el cuerpo de su padre. Líbano arrestó a un sospechoso por la muerte del soldado irlandés de Finul. Estos son los titulares de unas noticias que comenta Jorge Rosenblum de regreso a Sefarad. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Ale? Aquí estoy esperando tus noticias para poder comentarlas. Este lunes, el Parlamento israelí, la Knesset, fue formalmente informado sobre el anuncio de Benjamin Netanyahu de que está en condiciones de formar un gobierno junto a sus socios, algo que se espera se termine de confirmar este jueves. El presidente del Parlamento, Yarif Levin, informó que el nuevo ejecutivo estará encabezado por el Likud de Netanyahu y compuesto de 6 partidos distintos. Sin embargo, antes del establecimiento formal del nuevo gobierno, estos partidos deben oficializar sus acuerdos de coalición, terminar de repartirse las carteras ministeriales y aprobar una serie de leyes exigidas por algunos de sus miembros, algo que podría demorar su ratificación definitiva hasta el próximo 2 de enero. Las leyes que buscan aprobar estos partidos permitirían la expansión de los poderes de 2 ministros ultraderechistas y la designación como ministro de Interior y Sanidad de Aryeh Deri, líder del ultraortodoxo Shas e inhabilitado para ejercer como ministro tras ser condenado por fraude fiscal. Estas iniciativas, junto a otras polémicas propuestas de los miembros más extremistas del próximo gobierno, han generado un fuerte rechazo por parte tanto del Ejecutivo saliente como desde la justicia. Bueno, quiero comentar que habiendo estado en Israel, pues se nota en estos días un ambiente más polarizado que lo habitual entre la gente que ha votado alguno de los partidos que han formado esta coalición y los que no, o que están en la oposición y que temen que los anuncios y lo que se espera que impulsen estos partidos se salga de lo que hasta ahora hemos conocido dentro de Israel, incluso de gobiernos de derecha, porque en realidad responden a exigencias de partidos que se sitúan incluso más a la derecha que el Likud o en el espectro ultraortodoxo, ¿no? Por ejemplo, hay un ambiente muy enrarecido en torno a la exigencia de un cambio en la ley del retorno que dejaría fuera de la ciudadanía de Israel a todo aquel que no pudiera demostrar una vinculación tal como la propone la halajá, la religión judía, es decir, ser hijo de madre judía. Esto supondría un cambio muy importante en una población, por ejemplo, la que es originaria de la Unión Soviética, en la cual son la mayoría descendientes de matrimonios mixtos y por lo tanto muchos de ellos quedarían excluidos de la ciudadanía si es que esto sale adelante. Pero también hay bastante indignación por estas leyes que se van a cambiar para que el miembro, el líder del partido Shas, ha sido inhabilitado para ocupar un cargo público por las denuncias de fraude fiscal, no una vez, sino 2 veces, resulte, se cambie la ley para que él pueda asumir como ministro de Interior y Sanidad. La verdad que es una situación bastante especial esta. También lo es el hecho de que el que fuera nombrado como presidente de la Knesset en estos días ya haya abandonado su cargo, con lo cual se supone que va a ser nombrado ministro y todo apunta que será nuevo ministro de Justicia y que dentro de poco pues el partido eh, o el Likud de Netanyahu o algún representante de los partidos de su coalición aparezcan como presidentes de la Knesset después de este breve interregno de apenas un par de semanas del actual jefe de la Cámara israelí. Así que
todos pendientes de qué es lo que va a suceder. También he leído por ahí que en realidad, aunque se anunciaba que la ratificación definitiva del gobierno iba a ser no esta semana, sino la siguiente, pues ya hay voces que anuncian que posiblemente este día, este jueves 29 de diciembre, ya se presente el gobierno con su composición, digamos, ministerial completa en el Parlamento. Continuamos. El rabino Chaim Druckmann, líder espiritual del sionismo religioso en Israel, murió por COVID-19 a la edad de 90 años, después de ejercer décadas de influencia del judaísmo en los asuntos políticos de Israel. Fue mentor del líder del partido sionismo religioso, Bezalel Smotrich, uno de los principales socios de Benjamin Netanyahu en su inminente gobierno, donde ejercerá como ministro de Finanzas, además de desempeñar un cargo con rango de ministro dentro de Defensa. Junto con otros dos partidos de la misma línea, Poder Judío y Noam, el movimiento del sionismo religioso se ha consolidado como la tendencia política en auge. Fue la tercera fuerza más votada en las elecciones del 1 de noviembre. Nacido en 1932 en Polonia, Druckmann escapó de la deportación durante la Segunda Guerra Mundial y en 1944 emigró a la Palestina del mandato británico. Alumno del rabino Zvi Yehuda Kook, líder espiritual del Gush Emunin, el bloque de la fe, fue uno de sus sucesores a partir de la década de 1990. Ingresó a la política en 1977 con el Partido Nacional Religioso aliado del Likud de Menachem Begin y sirvió en la Knesset durante 14 años. Responsable de las conversiones al judaísmo en la oficina del primer ministro a fines de la década de 1990, Druckmann abogó por una política más liberal que la impuesta por el rabinato israelí liderado por los ultraortodoxos. En 1993 fue herido por un terrorista palestino que disparó contra su automóvil, ataque en el que murió su conductor y recibió el prestigioso Premio Israel en 2012 por sus contribuciones a la sociedad. Sí, sin duda era un personaje muy conocido y muy señero del sionismo religioso, especialmente en los últimos 30 años, como señalamos, una especie de heredero espiritual del Rav Kook, otro personaje muy importante en el sionismo religioso. Y en este caso, seguramente él estuvo detrás de este bloque que se aupó como tercera fuerza política de Israel, conformado por el sionismo religioso de Bezalel Smotrich y el poder judío de Ben Gvir y el partido No, todos estos que acudieron como bloque, aunque ahora se han vuelto a conformar como partidos independientes y que sin duda están marcando la agenda política del nuevo gobierno que va a salir, que se va a presentar esta semana. Y como vemos, en Israel todo es relativo y todo hay que explicarlo mucho, porque a pesar de que es o fue uno de los responsables digamos, del sionismo religioso, pues tuvo sus controversias con los líderes ultraortodoxos, porque hay que explicar que tanto el partido de Unidos por la Torá, digamos, de la mayoría ashkenazí, ultraortodoxa, como Shas, que es correspondiente en el plano, digamos, étnico sefardí, no son exactamente sionistas, es decir, ellos velan por los valores religiosos de forma muy conservadora y entre ellos no se distingue el nacionalismo y, por ejemplo, no sirven o no son reclutados para el servicio militar, etcétera, etcétera. Por otra parte, Druckmann estaba al frente de estas posiciones de religiosidad, pero muy unidas al nacionalismo, también por ejemplo, el establecimiento de asentamientos en los territorios en disputa. Así que bueno, es una figura que ha sido clave en las últimas décadas de la política interna israelí. Sophie Bendor, la hija del legendario espía israelí Eli Cohen, hizo un llamamiento a los Emiratos Árabes Unidos voy a empezar.
Sophie Vendor, la hija del legendario espía israelí Eli Cohen, hizo un llamamiento a los Emiratos Árabes Unidos y a su embajador en Israel para que la ayuden a traer de vuelta al país el cuerpo de su padre desde Siria, donde permanece retenido desde que fue ejecutado en Damasco en 1965. Cohen fue condenado a muerte por un tribunal militar especial de Damasco el 8 de mayo de 1965 y 10 días después fue ahorcado públicamente en la plaza Al-Marjé de la ciudad. El espía israelí de origen egipcio se había infiltrado con éxito en Siria y su trabajo encubierto desde 1961 hasta 1965 le permitió entrar en el círculo político y militar del país antes de que se descubriera su tapadera. Siria se negó a devolver el cuerpo de Cohen a su familia en Israel. Su esposa, Nadia Cohen, envió una carta al entonces presidente sirio Amin al-Hafiz en noviembre de 1965 solicitando los restos de su difunto esposo, pero fue denegada. El año pasado, la familia de Cohen también hizo un llamamiento a Rusia para que colaborara en la recuperación del cadáver. Los medios de comunicación árabes informaron en 2021 de que Moscú estaba buscando activamente los restos de Cohen en el cementerio del campo de refugiados de Yarmouk, al sur de Damasco, que es uno de los lugares de Siria donde se cree que están enterrados sus restos. Sin embargo, no se produjo ningún avance real al respecto e Israel lleva décadas intentando traer sus restos a casa. Bueno, este es un nuevo intento por recuperar los restos de este espía israelí, pasado ya no sé, más de 60 años de que fuera ejecutado, o sea que ya es hora de que se pueda recuperar el cadáver y darle un entierro como se merece. Eh, Ahora, después de intentarlo con Rusia y con otros mediadores, pues la familia, la hija de Eli Cohen lo está intentando con Emiratos Árabes Unidos, a ver si ellos tienen mayor influencia, porque justamente en estos últimos tiempos Rusia, digamos, por el conflicto de la invasión de Ucrania, no está justamente atenta a este tipo de situaciones. Terminamos con esta noticia. El ejército libanés ha arrestado al supuesto autor del tiroteo que el pasado miércoles acabó con la vida de un casco azul irlandés en el sur del Líbano. Según el grupo terrorista chiita libanés, el detenido no es miembro de su formación. La misión de paz de la ONU en el Líbano, FINUL, y las autoridades locales todavía están investigando el tiroteo que la noche del 14 de diciembre acabó con la vida de un casco azul irlandés y causó heridas a varios más. La acción tuvo lugar en Al-Alkebie, no muy lejos del área de operaciones de la FINUL, e involucró a un convoy de la misión de Naciones Unidas compuesto por soldados irlandeses, sin que por el momento se hayan esclarecido las circunstancias del suceso ni cuál fue el desencadenante. En los últimos 2 años, varios vehículos de la misión de Naciones Unidas han sido atacados por residentes mientras realizaban patrullas rutinarias, a veces provocando daños materiales en sus vehículos, robándoles materiales o incluso dejando heridos entre los cascos azules. Bueno, ya saben que en otras ocasiones hemos comentado aquí justamente incidentes en torno a esta fuerza del sur del Líbano, la FINUL, en la cual también hay destacado un grupo de soldados españoles y que han tenido eh, una baja importante hace unos años en un enfrentamiento entre fuerzas de Hezbollah e Israel que alcanzó al cabo, creo que se llamaba Soria de apellido, pero quizá la gente no recuerde, pero ya al principio de la misión de separación entre Israel y el sur del Líbano, con la designación de esta fuerza internacional para desarmar a Hezbollah, pues fueron asesinados 6 soldados españoles que realizaban misiones tal como les habían sido encomendadas, pero que fueron atacados por un grupo terrorista que nunca más, del que más nunca se supo, que Hezbollah se desvinculó y dijo que no tenía nada que ver, pero sorprendentemente, a partir de entonces, las fuerzas de FINUL y especialmente las españolas hicieron, digamos,
la vista gorda a muchas de las cosas que sucedían en el sur del Líbano, y ya hemos visto cómo Israel en los últimos años ha dado a conocer túneles que pasan por debajo de las propias ojos y pies de los componentes de esta fuerza internacional de intermediación, con lo cual, pues yo no daría mucha validez a las declaraciones de Hezbollah, que ellos no tuvieron nada que ver con esto, porque todo apunta a que algo pasaría para que alguien atacara un convoy de soldados de las Naciones Unidas. No, no se trata de un asesinato o de un accidente o de una muerte contra un soldado en particular por alguna acción o que se encontrara de licencia en algún pueblo de la zona, sino que se atacó a parte del convoy, que en este caso estaba integrado por soldados irlandeses. No tenemos más detalles para saber cuál era el objetivo exacto, pero seguramente esto ha servido como una advertencia para las fuerzas de interposición de Naciones Unidas para que no desarrollen la labor para la cual han sido designados. Y no olvidemos que hoy en día Hezbollah no solamente actúa de esa manera, sino que tiene mucha experiencia militar adquirida tras casi 10 años de guerra y enfrentamientos a fuerzas militares de distintas nacionalidades en la guerra civil de Siria. Lo dejamos aquí. Hasta mañana.